Muchas gracias a todos, a Julio, y bueno, felicitar a la doctora en este homenaje tan bello que se le está haciendo. Y gracias también a los panelistas, a Albertine y a Tony, por permitirme estar entre ellos. Yo que soy un neófito, ellos son realmente los historiadores aquí que han aportado muchísimo a el conocimiento de la historia de Cuba y a este público maravilloso que también está esta noche aquí. Muchas gracias a todos. Les voy a dar lectura, yo sí tengo que leer, a mi aproximación al 24 de febrero de 1895 en este 127 aniversario. El empeño por hacer libre y próspera la patria no se extingue tras el reposo turbulento de que hablara Martí en su alegato Vindicación de Cuba. Tanto en un gran sector de los residentes en la isla como entre los emigrados en suelo norteamericano, es latente todavía el amor por la libertad a la independencia de Cuba, sobre todo en la parte del exilio. El 24 de febrero de 1895, Cuba entra en una nueva etapa de guerra. Atrás quedan la desaveniencia entre Martí, Gómez y Maceo, cuando el Plan San Pedro Sula de 1884. La prédica martiana lograba juntura en la diversidad del exilio. La emigración cubana se entusiasmaba con la idea de volver a sus casas, a sus barrios, mientras que el ambiente en la isla lo rige fundamentalmente el ímpetu de los jóvenes deseosos por repetir las hazañas del 68. Pero era preciso, sin embargo, que todo esfuerzo estuviera bien coordinado para evitar experiencias como la de Fernandina en el 95, a principios en enero, o las armas del 94 introducidas por Enrique Loiná del Castillo y que fueron entregadas a las autoridades, o peor aún, que reverdecieran los errores que desembocaron en la rendición del Sanjón en la Guerra Grande. Martí realiza una labor extenuante. Su epistolario fue intenso, sus contactos precisos y su concepción de la guerra eficaz, sobre todo para ganarse el respeto y el apoyo de quienes deseaban la libertad de la patria. Para ello, el 10 de abril, como ya se ha mencionado aquí, funda el Partido Revolucionario Cubano, que pronto aúna la voluntad de cientos de cubanos de diferentes tendencias y filiaciones políticas, lo mismo dentro que fuera de la isla, sobre todo fuera de la isla. Sin embargo, también resulta atinado subrayar que en febrero de 1895 la mayoría de la población cubana no quería la guerra, especialmente en las grandes ciudades de centro y occidente, donde muchos abogaban por una Cuba española y otros tanto por el dominio norteño. El país estaba francamente fragmentado. Para la fecha, muchas reformas ya habían sido aprobadas, 1892 sobre todo, en el Parlamento de Madrid, bajo el liderazgo del entonces ministro de Ultramar, Antonio Maura. La idea de Maura era maniobrar dentro del autonomismo por el bien del Estado. Ante su mirada, ampliar el diapasón político refundiría la relación colonial sobre las bases más sólidas de una política hacia la isla. El fin último era evitar la independencia a una alta inestabilidad política que pudiera ser utilizada por alguna de las potencias interesadas en afianzar su posición en el Caribe. El contexto era claro: autonomismo o independencia. Las reformas, por su parte, de Maura, llegaban ya muy tarde a la isla. Sin embargo, detengámonos en el contexto regional de la isla. De conjunto, los 90 resultan clave en la historia de Cuba y particularmente en la región, diríamos así, de Puerto Príncipe, donde la propaganda del Partido Autonomista no cede terreno a pesar de que sus miembros habían perdido toda credibilidad
a nivel nacional, sobre todo porque no creían en la conducción político-financiera del gobierno colonial, pero tampoco planteaban ninguna solución viable para encarar los problemas, ni mucho menos querían entregar el país a los desmanes de la guerra. Reverdece además el tema del anexionismo y surge, por otra parte, un exacerbado temor al negro, motivado en principio por viejas rencillas raciales entre muchos de los viejos patricios y aprovechada por las autoridades para carcomer todo intento de sublevación. Martí no podía desatender este tema tan delicado, sobre todo para que no se tergiversara el programa del Partido Revolucionario Cubano entre los temores de una guerra racial. Y al respecto consigna en el Manifiesto Montecristi dichos temores de modo muy explícito, que no voy a leer aquí por una cuestión de tiempo. Ciertamente, la juntura no se construyó en un día. Para conciliar el programa libertario con la realidad hubo que andarse por atajos insospechados. Y cito unos versos de Martí a la sazón, que dicen así: ¿qué he de hacer yo? Une, prepara, espera, une al negro y al blanco, une al nacido más allá de la mar con el del más acá, y si es preciso, muere. No vendas a nadie, no venda su patria al extranjero. Barre a los tercos con su desdén, y si el desdén no barre, de todos modos, bárrelos. La guerra debía de ser un vehículo y no un fin para canalizar personalismos o bajas pasiones. Preocupaba el exceso tendencioso de quienes querían dar a la guerra un carácter ajeno al Partido Revolucionario Cubano. Y es sabido que las instigaciones anárquicas, el sesgo anexionista y la impaciencia de algunos patriotas produjeron los abortos de Puño en abril de 1893, de Laja en 1893, en noviembre también, y el de Ranchuelo en el 94. Para entonces los soldados españoles disiparon aquellos intentos sin mucha novedad. Pero los hechos, especialmente el de Laja, encontraron eco en las inmigraciones y por el gusto del sensacionalismo también en la prensa norteamericana, que produjo informes exagerados e inexactos. Súmense además la incautación de las armas introducidas por Loynaz, que ya mencioné, en marzo del año anterior, o sea, de 1894, y luego los sucesos de Fernandina inmediatamente en enero del 95, a pocos días de comenzar la guerra. No obstante, los temores y las distorsiones que afloraron a la sazón, Martí no ceja en su laboreo organizativo. Para la implementación del programa de guerra, contacta a los clubes cubanos de la inmigración y a los patriotas de la isla dispuestos a secundar el levantamiento. Recurre a los experimentados héroes del 68 para que conformasen los mandos militares y a los jóvenes como la esperanza más genuina de la patria. Varios fueron los emisarios que envía y recibe de las distintas regiones de Cuba. Sus recaderos, como él mismo los llamaran, actúan de alguna manera como una fuente de inteligencia para establecer estrategias, propagar la idea de la patria y sopesar la disposición de los pinos viejos y nuevos ante la inminencia de una guerra. De conjunto, el saldo de esta labor fue positivo. A juzgar por los reportes de Gerardo Castellano Llonar, el primero de su recadero, y el testimonio del comandante Alejandro Rodríguez, el escritor Manuel de la Cruz y el joven Arturo Malberti, a los que luego sucedió también Porfirio Batista Barona, todos en función del servicio de inteligencia martiano, a excepción de Camagüey, la isla se alistaba para una nueva contienda. En muchas regiones
los jefes esperaban ansiosos la orden de alzamiento. Después del fracaso de Fernandina y la tensión ejercida sobre los jefes comprometidos dentro de la isla, Martí se reúne con José María Maías Rodríguez, delegado de Gómez, y con Enrique Collazo, representando la Junta Patriótica de La Habana, y firman la orden de alzamiento dirigida a Juan Gualberto Gómez en La Habana. En los primeros días de febrero de 1895, en su condición de delegado del Partido Revolucionario Cubano en Cuba, Juan Gualberto Gómez recibe la ya mencionada orden de alzamiento y otras que debía encaminar según testimonio. Se les envió esta decisión al ciudadano, y está entre comillas, Juan Gualberto Gómez, y en él a todos los grupos de Occidente, con copia para Guillermo Moncada, residente en Santiago de Cuba, Bartolomé Mazó, radicado en Manzanillo, Francisco Carrillo, localizado en Remedio, y en el Camagüey a Salvador Cisneros Betancourt. Los documentos fueron llevados a La Habana, como se sabe, por el patriota Juan de Dios Barrio. La orden en cuestión establecía aspectos muy clave para el éxito de la campaña. Y de esa orden es preciso subrayar los dos primeros resoluciones que dictaminaban: se autorizan, y así dice la orden, se autoriza el alzamiento simultáneo y con la mayor simultaneidad posible de las regiones comprometidas para la fecha en que la conjunción con la acción exterior será ya fácil y favorable, que es durante la segunda quincena de febrero y no antes. En el capítulo 2, o en la capítulo número 2 de la orden, dice: se considera peligroso y de ningún modo recomendable todo alzamiento en Occidente que no se efectúe a la vez en Oriente y con los mayores acuerdos posibles en Camagüey y Las Villas. Apenas recibe la orden, Juan Gualberto Gómez reúne a los coordinados en La Habana y de Matanza, y conviene enviar emisarios a Oriente y Las Villas para ultimar detalles y la disposición sobre la fecha propuesta por el Partido Revolucionario Cubano, que debe ser la segunda quincena de febrero. El joven estudiante Tranquilino Latapier partió rumbo a Oriente a encontrarse con Moncada, con la advertencia precisa de que solo después de obtener la conformidad del general santiaguero podía trasladarse hacia Manzanillo para ver a Mazó. No tuvo problemas. Regresó a la capital con la aceptación de los dos jefes orientales y una interesante propuesta que se adjudica a Quintín Bandera, en la que se fija o se propone la fecha de alzamiento para el 24 de febrero, precisamente porque, según se había comentado, era el primer día de carnaval y las autoridades españolas estarían de alguna manera dispersas y entretenidas en este tipo de festejo, estarían ocupadas en eso. El médico matancero Pedro Betancourt se dirigió a Las Villas para entregar las instrucciones de Martí a Francisco Carrillo, que ya lo hemos mencionado acá, quien se negó a secundar el levantamiento simultáneo ante la escasez de armas. Ya sabemos, esto es una de las excusas que siempre se planteó en la escasez de armas. Sabemos que no era precisamente eso, era porque Carrillo no creía en el liderazgo de Martí ni en el liderazgo del Partido Revolucionario Cubano. Pero al informarle, Pedro Betancourt, que cursa un telegrama para La Habana a Juan Gualberto Gómez, el telegrama pone Carrillo bien. Eso fue el cable que recibió Juan Gualberto Gómez allá en La Habana. Con lo cual, Juan Gualberto entiende, con esto de Carrillo bien, de que el Mambí villareño iba a secundar el levantamiento.
En Camagüey, entre tanto, bueno, pues se reiteraba que no se levantarían. Se sabía que no se iban a levantar, lo estaban diciendo hacía mucho tiempo. La Junta de La Habana vuelve a reunirse y acordó como fecha de alzamiento el 24 de febrero y cursó a la delegación aquí en Nueva York, a Martí, un cablegrama con la frase diciendo aceptado giros. O sea, esa era la clave de que habían ya determinado la fecha. De modo que, a excepción de Camagüey, el resto de las regiones contestaron afirmativamente. Los jefes de Oriente se personaron en los puntos convenidos desde el día 20, mientras que los patriotas de Occidente desobedecen los acuerdos y encaran reveses rotundos debido a la falta de liderazgo. Sabemos que en Occidente no existía un jefe nato. Potencialmente podía creerse que el mayor general Julio Sanguilín, por sus consabidos honores militares en la guerra pasada, era el hombre a dirigir. No había realmente nadie desde Jobao a Mantua con los honores militares de Julio Sanguilín. Y ciertamente, cuando Martí envía a Cuba a Gerardo Castellano Llonar, esta labor que empezó desde 1892, quizás antes también, Julio se manifestó dispuesto a secundar la guerra y estuvo permanentemente diciendo que se iba a secundar la guerra. De ahí que en estos momentos, ya en 1895, a punto de comenzar la guerra, Enrique Collazo lo designa, por supuesto, mandado por Gómez, como la cabeza militar del movimiento en todo el occidente del país. Pero pronto, Julio comenzó a mostrar los rasgos de vanidad e indisciplina que Martí ya temía y que están en todas sus correspondencias del momento. Manifestó que no creía en esos momentos en el liderazgo martiano ni en el PRC y amenazó varias veces con abandonar la causa sobre pretexto de alzarse solo y no seguir ningún liderazgo. Luego sabemos que el motivo no era precisamente el tema del liderazgo martiano, sino 7.000 pesos que le había perdido a Martí sobre pretexto de liquidar deuda, dejar dinero a la familia, una cuestión con la hipoteca también de la casa y de paso armar algunas partidas en la zona. Sus argumentos eran realmente patéticos, que no se creerían si no los leemos de la pluma del maestro en una de las cartas que les envió. Y cito a Martí: lo de la casa. Nunca pensé llegar a tan lejos, a pesar de la santidad de estos deberes personales que usted desea. En un caso que me llega muy al corazón, como tantos otros, se quedarán totalmente abandonados. Pero prometí y cumplo. Aunque en esa amplia vida parezca, como a mí mismo en otras ocasiones y en otras condiciones me ha parecido ridículo lo que le digo y pobre para su objeto, usted hallará para ese fin que me plantea 500 pesos. O sea, de los 7.000 que había pedido Martí y que ya Martí le había mandado en algún momento dinero, Martí le va a dar nada más que 500 pesos. Pero no quiero que usted ignore de dónde vienen. Este es un Martín que es único, ciertamente, por lo que estaba diciendo ahorita Tony, que es lo máximo de lo que ha dado Cuba. Pero no quiero que usted ignore de dónde vienen o de dónde van a venir. Un hombre pobre, un trabajador de toda su vida, me tiene una y otra vez ofrecida esa suma, que son todos sus ahorros. Yo no se las he aceptado nunca y se las voy a pedir para usted. Él es Nicolás Salinas, y da el nombre, y no sabrá jamás de este destino, pero usted sí quiero que lo sepa. Así se ha hecho Jenner era el nombre de combate de Julio, toda esta labor de esa dificultad y de esa pureza. ¿Verdad que será usted el último hombre que se sienta con razón a regañarme?
y no voy a seguir citando la carta porque es realmente vergonzosa en cuanto a lo que le dice a Julio. El 24 de febrero de 1895, Julio Sanguilí fue detenido en el barrio del Cerro, Francisco Carrillo en Remedio, en Ibarra, Hawái Grande, Los Charcones, en Las Villas. Todos fueron apresados y posteriormente deportados algunos. Muchos se acogieron a inductos del general Calleja, que se les prometió dejarlo. El inducto decía que los iba a dejar regresar a casa, cosa que no sucedió, por supuesto. En Oriente la historia se escribe un poco diferente. Al caer la tarde del 24 de febrero, habían partidas armadas en las comarcas de Manzanillo, Bellate, Bayamo, Guantánamo, Caney, Songo, San Luis, El Cobre, Jiguaní, Baire y en otras tantas regiones. Los jefes de alta categoría eran, básicamente, habían otros jefes, otros coroneles, pero máximo eran Guillermo Moncada y Bartolomé Mazón. Ahora bien, es preciso hablar del mal llamado Grito de Baire para circunscribir el comienzo de la guerra del 24 de febrero de 1895. No solo porque resulta una pifia historiográfica, sino porque sería también desconocer la labor de organización de Martí y el Partido Revolucionario Cubano como artífices de esta gran gesta libertadora y de otros tantos patriotas que estuvieron vinculados a estos preparativos. Hay que evitar seguir repitiendo el rancio grito que hemos heredado de la cultura española. En Baire no hubo tal grito, como no lo hubo en Yara, pero bueno, eso es tema o harina de otro costal en 1868. Ni en la orden de alzamiento, ni en documentos posterior, ni anterior, ni durante, escribió Martí o Juan Gualberto Gómez algún lugar para distinguir o una localidad específica como centro principal de la sublevación. En la zona de Baire, el jefe nato sabemos que era Saturnino Lora, quien recibe el día 19 de febrero un mensaje del general Moncada con una orden específica que decía: álzate el 24 por la tarde y espera órdenes. Álzate el 24 por la tarde y espera órdenes. Eso es todo. Siguiendo esa orden, Saturnino Lora citó a los complotados para el 24 en el puente Las Herrerías a la entrada de Santiago de Cuba. Desde allí marchó hacia la plaza de Baire, donde lo formó e informó que había comenzado la guerra y que esto no era un movimiento local, sino un movimiento generalizado en toda la isla. Sacó su revólver, tiró 6 disparos al aire y con las algarabías de Viva Cuba Libre, abajo el gobierno español. Realmente no se puntualiza en la hoja de servicio de Carrillo a qué hora fue que sucedió esto. Suponemos que haya sido por la tarde, según él siguió las órdenes de Moncada. De ahí partieron hacia Jiguaní inmediatamente, entraron a la Plaza del Pueblo alrededor de las 7:30. Por eso es que se supone que haya sido en la tarde cuando se reunieron en el puente de las Herrerías. Con el mismo entusiasmo entraron pues con los gritos de Viva Cuba Libre, abajo el gobierno español. Y allí permanecieron hasta las 9 de la noche. Las tropas españolas estaban acuarteladas en el barrio Jamaica, a escasas cuadras de allí. Hay algunos historiadores que han escrito el encuentro entre esta partida y las tropas españolas. No hubo tal encuentro, al menos en los diarios que he leído, originales, no publicados por el gobierno, sino los que he tenido en la mano en su momento. Ninguno habla de encuentro. Tuvieron todo el día, la orden que tenían las tropas en ese momento era todavía, estaban, como diríamos en inglés, en stand-by, esperando órdenes del Estado Mayor. Y de allí entonces, solo entonces, partieron para Baire, de vuelta para la periferia del pueblo, donde se reunieron con otros alzados y se encaminaron desde allí al potrero de la Guerrilla, donde acamparon el día 25, o sea, todo el día 25, donde siguieron después, o sea, en la noche del 24 al 25, y luego siguieron para la finca La Salada, donde finalmente hubo una reunión de jefes y se decidió ir a buscar
a el coronel Jesús Rabí a su finca Santa Rita. No es hasta el día 7 de marzo que el general español Jorge Garrich, acampado en Baire, ordena a los coroneles Santosilde y Sibisbulque que atacaran a los respectivos, con sus respectivos regimientos a los campamentos insurrectos que estaban en la periferia. El capitán general Emilio Calleja, a juzgar por el sesgo de los acontecimientos y seguido por los informes de gobernadores militares de distintas partes de la isla, solo atina a suspender las garantías constitucionales el 23 de febrero a través de un bando en el que dice: ordeno y mando. Artículo 1. Se declara la aplicación en el territorio de esta isla la ley del orden público del 23 de abril de 1870. Artículo 2. Las autoridades, tanto civiles como judicial y militar, procederán con arresto a las prescripciones de dicha ley firmada el 23 de febrero de 1895, Emilio Calleja. De modo que para el 24 de febrero, si bien no se logra un levantamiento simultáneo, que ciertamente no ocurrió como se pretendía, Cuba vuelve a la manigua siguiendo los planes del delegado del Partido Revolucionario Cubano. Varias fueron las acciones militares en lo sucesivo, las detenciones, las presentaciones incluso que marcan este periodo inicial. Allí tenemos el alzamiento, como hemos mencionado, de Ibarra, Agüey Grande y los Charcones en Occidente, mientras que en Oriente se suma Santiago de Cuba, Vallate, en el distrito de Manzanillo, Bayamo, Iguaní y Baire, y Guantánamo, donde sí el día 25, tempranito en la mañana, sí hubo encuentro con las tropas españolas directamente acuarteladas. Poco pudo hacer el bando de Calleja y los 200.000 soldados españoles para contener la decisión de un pueblo por luchar por su independencia. La guerra ya era un hecho real. Muchas gracias.